pues en realidad la Navidad pasa a ser algo de igual manera que este mundo tiene, con la única diferencia que no toma, que no hace cosas indebidas, ¿verdad? Que no hace lo que el mundo hace, pero yo creo que necesitamos, y estaba meditando desde hace 3 semanas, ¿verdad? Yo creo que no es casualidad. Me encanta cómo antes de la Navidad, ¿verdad? En el mes de noviembre nosotros tenemos el enfoque de agradecimiento, porque escúcheme, si no existe agradecimiento en el corazón, no hay manera que vamos a poder tener la claridad de lo que la verdadera Navidad es. No hay manera. Va uno con el otro. Así que vamos a estar, ¿verdad? Enfocándonos. Ahora, ¿qué es la Navidad? Una palabra: Jesús. Cuando gente le pregunta a uno como hijo de Dios, ¿qué es la Navidad? Mire, déjeme darle la palabra básica: Jesús. Eso es. No sé si usted ha visto rótulos en inglés donde dice Jesus is the reason for the season. Que Jesús es la razón de la temporada, ¿verdad? Y necesitamos entender eso, ¿verdad? Porque si no vamos a encajar. ¿Ya se está grabando, hermano? Sí. Ah, mire, y no me avisó. Bueno, pero es importante, y yo creo que lo que vamos a estar viendo, ¿verdad?, es de una manera importante para nosotros. Camino a la Navidad. No vamos a comprender como deberíamos, especialmente como hijos de Dios, ¿verdad?, lo hermoso de la Navidad, ¿verdad?, si no encajamos, si no nos preparamos para ese momento. Ahora, Isaías capítulo 9, versículo 6, un versículo que vamos a usar y de ahí nos vamos a guiar, ¿verdad? Pero voy a estar hablando durante estas probablemente próximas semanas Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la Navidad. No hay más. Y mire, si no conocemos de Jesús, no conocemos el verdadero significado navideño en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús tiene mucho que enseñarnos. Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿verdad? Dice así, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos ahora. Señor, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Padre Santo, y te pedimos que al comenzar esta época, Señor, no para nosotros es una época temporal, Señor, pero en esta época, Padre Santo, nuestros corazones deberían de estar de una manera especial, Señor, rebalsando de alegría, Señor, viendo la oportunidad y escuchando, Señor, a un mundo tener entendimiento, Señor, de Jesús, quien es la Navidad, Padre Santo. Te pedimos que de una manera, Señor, tú obres y que lo que vamos a ver hoy, Padre Santo, pueda ser el inicio, pueda ser esa primera guía de pasos en camino hacia la Navidad en nuestras vidas, Señor, y para nuestras familias. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. El tiempo navideño en la vida de muchos
tiene varios significados. En algunos significa tiempo familiar. En algo otro significa tiempo de comida. En algo otros significa tiempo de deudas. En algo otro significa tiempo de tristeza al no poder estar con sus familiares. Pero para el Hijo de Dios, ¿verdad? El tiempo navideño en la vida cristiana es un tiempo de celebración de la llegada de Jesús a la tierra. Déjenme repetir eso. Para el Hijo de Dios, el tiempo navideño debería de ser en su vida cristiana un tiempo de celebración de la llegada de Jesús a la tierra. Su llegada representa varios aspectos importantes. Ve, la razón que muchas veces usted y yo no podemos tener esa celebración, ¿verdad?, apropiada en cuanto a Jesús, ¿verdad?, es porque no tenemos el entendimiento o carecemos, ¿verdad?, de esos aspectos importantes de lo que su llegada representó para la humanidad. Y yo creo que como hijos de Dios es importante en este tiempo de ser recordados de esos aspectos importantes de su llegada. ¿Por qué? Porque eso va a refrescar en nuestras vidas lo que la verdadera Navidad representa. Una vez más, ¿qué es la Navidad? Y lo voy a examinar, ¿verdad? Así que no se puede olvidar, la Navidad es un tiempo de celebración de la llegada de Jesús a la tierra. Además, yo le animo a que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad. No cabe personas venir a nosotros y decirnos, ¿verdad?, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Qué es la Navidad para usted? Y a veces contestamos un montón de cosas que no tienen que ver con la verdadera contestación en nuestras vidas. La Navidad es un tiempo de celebración de la llegada de Jesús a la tierra. ¿Por qué, verdad? A veces va a haber, y la próxima semana, primeramente Dios, vamos a tener aquí decorado, ¿verdad?, con luces y arbolito. Ahora, ¿adoramos esas cosas? No, pero esas cosas representan de alguna manera, ¿verdad?, un tipo de alegría, de celebración, ¿verdad? Pero no estamos celebrando ese árbol, no estamos celebrando, ¿verdad?, esas luces, ¿verdad? Estamos celebrando, ¿verdad?, estamos conmemorando esa llegada de Jesús a la tierra. Y es importante de entender eso. Ahora, ¿cuáles aspectos importantes existen en su llegada? Primero, no sé, hermanos, con cuánto vamos a avanzar, cuánto vamos a llegar. Es mi deseo que terminemos esto porque la próxima semana tengo algo, ¿verdad? La segunda cosa que quiero ver en cuanto a camino a la Navidad. Pero, ¿qué aspectos importantes se encuentran en la llegada de Jesús? Primero, el valor de su llegada, hermanos. Creo que una de las cosas más grandes, el por qué muchas veces no entendemos la completa celebración de la llegada de Jesús a la tierra, escúcheme, es porque más y más a través de los años, a través de las épocas, a través, ¿verdad?, de los años que han pasado,
¿verdad? Ha existido un mundo que se ha encargado de querer desvaluar la llegada de Jesús a la tierra. Cuando hablo el valor de su llegada, déjeme decirle, estoy hablando el nivel de estima o aprecio, ¿verdad?, otorgado hacia alguien. Es triste decir que ahora vivimos en unos tiempos donde la llegada del Señor Jesús, ¿verdad?, es visto por muchas gentes de una manera despreciable. Como que fue hace mucho y no tiene nada que ver ahora con mi vida y no hay nada que eso puede ayudar en mi vida. Una de las cosas que usted y yo tenemos que realizar como hijos de Dios es el hecho, hermanos, de ese valor precioso y hermoso que llegó a la humanidad. Jesús. Permítame recordarle qué tanto valor, qué tanta hermosura, ¿verdad?, existía en esa llegada de Él. Su llegada representaba un ser divino, escúcheme, transformado en carne. Déjeme repetir eso, un ser divino. No simplemente un ser humano. No era alguien que simplemente formaba parte del ejército del cielo, ¿verdad?, de Dios. Era, ¿verdad?, es un ser divino que fue transformado en carne, ¿verdad? Un ser, creo que la palabra correcta es trinitario. ¿Sí estoy bien, hermano? Porque a veces el español se me... Alguien que es parte de la Trinidad. Mire, vamos a Primera de Juan, capítulo 1. No solo llegó a la tierra cualquier persona, hermanos, cualquier ser, ¿verdad?, o ángel, ¿verdad? No, llegó Jesús, quien era parte y es parte de la Trinidad. Mire Primera de Juan, capítulo 1, por favor, versículo 14. Permítame que yo ya me equivoqué aquí. Permítame, ¿por qué tengo yo Primera de Juan? Tengo yo. Déjenme ver, hermanos, porque ya me confundí aquí. Es Primera de Juan donde nos habla y porque él era el verbo. Juan 1:1. Juan 1:1, no Primera. Gracias. Qué bendición que conocen su Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Estamos ahí? ¿Sí es Juan 1:14? Oh, sí es Juan 1:14. Bueno, yo no sé por qué tengo Primera de Juan ahí, pero, ¿verdad? Se andaba metiendo Primera de Juan, pero no le toca todavía Primera de Juan. ¿Ok? Juan, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice, ¿verdad? Vamos a ver, por eso fue, porque era Juan 1:1 y luego 1:14, ahí está. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo era ¿con quién? Y el verbo era ¿qué, hermanos? Dios. Está hablando de la expresión de aquello, de la existencia que ha existido aún antes de la humanidad. ¿Qué era? La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Por eso es que dice, en el principio era el verbo, la existencia. Dice, y el verbo era con Dios. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Ahora mira el versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne. Y no solo fue hecho carne, pero ¿qué? Habitó entre nosotros. Y mire, ¿sabe por qué dice allí? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nos da esa verdad, enfoque, hermanos, por la importancia del valor de Jesús, quien llegó a la tierra. No solo fue un ángel, no solo fue una creación de Dios, fue la existencia de Dios mismo. ¿Estamos entendiendo? Y ¿cómo, hermanos, podemos entonces, como ser humanos, desvaluar la manera que la humanidad ha desvaluado a Jesús? Déjeme darle varios ejemplos. ¿A quién acuden cuando tienen necesidad? ¿Qué me está dando a entender eso? Que en su manera de pensar, el ser humano, escúcheme, tiene más valor en su manera de pensar en alguien el cual fue creado con manos, ¿verdad?, humanas. Alguien el cual, ¿verdad?, la palabra de Dios no nos muestra que era parte de la divinidad, como la Virgen María. Ahora, admiramos a María, la admiramos. La palabra de Dios muestra ciertas cosas y creo que el año pasado vimos un poco en cuanto a la Virgen María o a María, la doncella, y la manera que tuvo la bendición de poder, ¿verdad?, tener en su vientre ese ser divino. ¿Sabe por qué yo creo que María recibió esa bendición? Le voy a decir por qué. Porque ella sabía que a pesar de la oportunidad que ella fue brindada, ella nunca iba a devaluar quien Jesús era. El ser humano, cuando comienza a tener cierta clase de poder o influencia, es peligroso. Se vuelve cabezón. Yo creo que una de las razones por qué María tuvo la oportunidad que tuvo de tener ese ser divino, ¿verdad?, y ser parte de ese ser divino de una manera cercana, es porque María conocía el valor de ese ser divino. No porque ella era mucho más valor que Jesús. ¿Cuántos diríamos? Es interesante cuánta gente, mire, cuando necesita ayuda, cuando necesita algo en su vida, ¿verdad?, va y quiere orar, y es interesante que oran a tantas cosas, a tantas imágenes, ¿verdad?, tanta creación que oran, que ha sido hecha por el ser humano. Pero escúcheme, aquel que tiene todo el valor y que nunca ha perdido su valor, no van a él. Vamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. ¿Qué dice Colosenses capítulo 2? No pierda esto. Que mire, yo sé que la niña anda aquí y déjela. Ella anda en lo que ella anda.
¿verdad? No deje que ella le cause distracción a usted, ¿verdad? Ella no está haciendo eso para causarle distracción. Ella simplemente anda en su mundo, ¿verdad? Así que nosotros concentrémonos en nuestro mundo, amigo. Solo échele ojo que no le va a dar juego al cantón, porque entonces sí salimos corriendo. Pero ella anda tranquilita. Dice, ustedes lo suyo, yo lo mío. Ahora sigamos. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Otro versículo importante que nos habla, ¿verdad?, de la deidad, ¿verdad?, de Jesucristo. Estoy viendo aquí. Versículo 8. Vamos desde el versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas que sutilezas, según las tradiciones de los que hombres. Ese es el problema. ¿Sabe por qué muchas veces la humanidad ha devaluado la llegada del Señor Jesús a esta tierra? Le voy a decir por qué. Por una razón. ¿Y cuál es? Tradiciones de los hombres. Conforme a los rendimientos del mundo y no según quién, Cristo. Le voy a decir cuándo es que usted y yo vamos a perder ese valor de su llegada como hijos de Dios y cuándo vamos a comenzar a devaluar de veramente lo que Él representa en su llegada. Escúcheme, cuando comenzamos a seguir tradiciones, ¿verdad?, de hombres, o cuando comenzamos usted y yo a querer encajar con los rudimientos de este mundo. Esas son las dos cosas principales que, escúcheme, si no tenemos cuidado como hijos de Dios, van a devaluar lo que la llegada de Jesús significó. Mire versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la que, toda la plenitud. Ahora, ¿qué significa toda? Todo. Una parte, tres partes, no. Toda la plenitud. Plenitud es la eficiencia, lo completo. ¿De qué? De la deidad. Es interesante. Ahora, ¿qué significa la palabra deidad? Porque si no entendemos en ello, no encajamos con lo que está diciendo. Dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Escúcheme, la palabra deidad en la palabra de Dios, ¿verdad?, allí tiene un significado muy importante. ¿Cuál es ese significado? Es un ser, escúcheme, sobrenatural, considerado sagrado y digno de adoración. Déjeme repetir eso, ¿verdad? Es un ser sobrenatural, considerado, ¿verdad?, sagrado, santo, 3 veces santo, y digno de adoración. Ese es, escúcheme, ese es el ser que llegó a esta tierra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Muchas veces oímos el término Jesús y se nos olvida quién Él es. Jesús es la deidad. Jesús es la Trinidad. Y necesitamos entender eso, porque escúcheme, cuando tenemos enfoque, la claridad de quién Él es, antes de llegar a este mundo, ahora, ¿perdió Él su deidad? No.
¿Dejó de ser Él lo que Él era? No. Y más adelante vamos a ver otro versículo importante en ello, pero escúcheme, necesitamos primeramente usted y yo entender, hermanos, ¿verdad? Que la llegada de Jesús, ¿verdad? Representa a esta humanidad un valor que nunca había tenido alrededor. La presencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es un ser divino transformado en carne, trinitario. Si solo la humanidad recordara quién Él era y quién Él es y quién seguirá siendo para siempre. Segundo, hermanos, no solo necesitamos tener claridad del valor de su llegada. O sea, vino a la humanidad lo máximo que la humanidad pudo haber tenido en su estado que nos encontramos. Eso es lo que yo quiero transmitir esta noche. ¿Usted se imagina la reacción de María cuando el ángel le dice, mira, verdad, vas a tener en ti, verdad, el Hijo de Dios, Dios te ha escogido a ti? Hay gente que usted de alguna manera admira de una manera especial. Y si usted sabe que esa persona que en su vida es especial, va a llegar a su casa o va a llegar a visitarle o va a pasar un tiempo con usted, mire, es un tiempo que usted prepara, es un tiempo que usted cuidadosamente lo quiere planificar y no perder ningún minuto posible por la oportunidad que va a tener con esa persona. Al contrario, llega alguien que comúnmente pasa con usted y verdad, aunque le aprecia y todo, pero el valor que existe de una y la otra es diferente, verdad, y vemos la diferencia de escenario. Escúchame, la llegada de Jesús a esta tierra, solo el hecho de que llegó debería de traer a nosotros un escenario de celebración por quien vino a esta tierra. Un ser divino. Por cierto, los hijos de Dios vamos a tener la oportunidad un día de habitar con Él por la eternidad. Sabe que muchos de nosotros no vamos a poder entender la completa valor de quién Jesús es hasta aquel día que estemos en su presencia. Una de las cosas, escúchame, que el pueblo judío va a lamentar es el hecho de a quién tuvieron dentro de ellos y cómo lo despreciaron y aún lo llevaron a crucificar. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Se ha puesto usted en esta temporada a meditar en de veramente quién Jesús es y qué valor existe en Él solo por quien Él es? Yo creo que si solo
ejerciéramos ese pensar, cambiaría toda nuestra manera de desarrollar cada año nuestra Navidad. ¿Sabe lo que me encanta más que nada el tiempo navideño? Aunque usted no lo crea, usted cree que es comer, ¿verdad? No. Ahora me encanta comer, pero no es lo que más me, ¿verdad? Y he notado que mientras más voy de edad, menos quiero comer. Yo no sé por qué. Pero escúchenme. Una de las cosas importantes en este tiempo que me encanta a mí es continuamente escuchar el nombre de Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sabe por qué? Porque eso me ayuda a tener la claridad de quién es el que vino a esta tierra. Segundo, no solo el valor de su llegada, pero escúcheme, el honor de su llegada. El valor es quien Él es. El honor, escúcheme, es el nivel de estimulación, de agradecimiento otorgado a alguien. La primera razón por qué muchas veces no entendemos y no de veramente podemos gozarnos del tiempo navideño como deberíamos, es porque no entendemos el valor que Jesús representa. Pero segundo, porque no entendemos el valor de quien Él representa, no le damos el honor que Él merece. ¿Sabe qué es lo más grande que deberíamos de hacer en este tiempo navideño en nuestras vidas? ¿Sabe qué es? Pasar tiempo familiar. Eso es bueno, pero eso no es el máximo. Descansar. Eso es bueno, pero eso no es el máximo. Escúcheme, lo más grande, el enfoque más grande que usted y yo deberíamos de tener durante este tiempo navideño, ¿verdad? Y no solo este tiempo navideño, porque el Hijo de Dios celebra la Navidad todo el año. Pero estamos diciendo, ¿verdad? Que, ¿verdad? En este tiempo de temporada que la humanidad hace un enfoque, el Hijo de Dios más que nada debería de tener un tiempo de una manera especial, honrar, agradecer a Jesús. La verdad es que la humanidad debería de constantemente y diariamente otorgar agradecimiento el ser trinitario entre la humanidad. La verdad que como humanos, ¿verdad? Usted y yo deberíamos de continuamente, por eso le digo yo que el cristiano celebra la Navidad todo el año, o debería de. Pero escúcheme, si no es así, por lo menos el tiempo navideño debería de nosotros ser el enfoque, prioridad más grande de nuestra vida que ningún otro tiempo, de poder de una manera especial honrar a Jesús. ¿Por qué? Por el valor que Él es. Es interesante. No sé si usted ha comenzado, no hice la hoja, pero no sé si usted ha comenzado a leer Apocalipsis, ¿verdad? Que es lo que nos tocaba que leer para este mes. Mire, Apocalipsis capítulo 4 nos da una descripción de lo que es el reino celestial. Y hay algo que sucede especialmente allí, día y noche. Apocalipsis capítulo 4, por favor. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y esto nos va a dar un poco, hermanos, de claridad, del entendimiento de qué honor es el que usted y yo tenemos, ¿verdad? De la llegada de Jesús a la humanidad. Mire Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Estamos ahí? Dice:
y los 4 seres vivientes tenían cada uno, déjeme decirle lo que está sucediendo aquí, es una visión que recibe, ¿verdad? Juan, ¿verdad? Fue llevado dentro de esta visión, según él narra en el capítulo 1, ¿verdad? Que fue llevado hacia el cielo. Mire el versículo 1 del capítulo 4. Después de esto, miré y he aquí, dice, una puerta abierta en el cielo, y la primera, dice, y la primera voz que oí como la de trompeta, hablando conmigo. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y le habla, ¿verdad? Y le muestra dentro de esta visión que él dice, ¿verdad? Describe el escenario en la presencia de Dios. Mire lo que sucede. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de, dice, ojos. Y no cesaban. Mire, esto es importante. Y no cesaban. ¿Qué quiere decir no cesar? No paraban de día y de y noche de decir. ¿Qué decían? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ¿qué? Venir. Miren, y siempre, ¿qué quiere decir la palabra y qué significa siempre? Con continuidad, sin parar. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacían? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron, ¿qué, hermanos? Creadas. ¿Sabe que el escenario en el cielo existe adoración continuamente a la Trinidad? Día y noche. Ahora, una vez más, ¿quién vino a la humanidad? Jesús. ¿Quién era Jesús? Dios. Un ser divino. Y este ser divino, ¿dónde se encuentra hoy en día? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde? En el cielo. ¿Ah? ¿En la eternidad? Se encuentra en el cielo, pero ¿en dónde? Sí. ¿En qué lugar de su Padre? A la mano derecha de su Padre. Y sabe lo que ellos están allí, alrededor de ellos, ángeles que día y noche le adoran. ¿Sabe lo que nos dice eso? Nos dice de el honor que usted y yo tenemos de ser parte de Jesús. Mire, muchos de nosotros, hasta que estemos en su presencia, vamos a entender la honra que Él merecía de parte nuestra. Escúcheme, por favor. Hasta que estemos en el cielo, usted y yo vamos a entender la honra que Él merecía, la cual usted y yo no le dimos en esta tierra. ¿Y sabe cuál va a ser lo triste? No es que no sabíamos, es que no valorizamos su honor de quien Él era. Para muchos de nosotros Jesús representa solo aquel ser que fue a pagar nuestra deuda a la cruz, murió por nosotros, resucitó
se fue al cielo y ya es todo. ¿Qué tan lejos estamos usted y yo de la verdad, de la verdadera Navidad? Lo que Él hizo en la cruz, escúcheme, en nuestras vidas es solo el comienzo de la Navidad para nuestros corazones. ¿Estamos entendiendo? Mire, ¿qué honor usted le da a Jesús en este tiempo? ¿Cómo usted muestra honrar a Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que usted hace? Es interesante, es en este tiempo que mucho más la gente, por tanta planificación y tantas cosas que hacer y tantas cosas, se retira de las cosas de Dios. No hay tiempo para Dios. ¿Sabe por qué paran de darle aquella ofrenda de agradecimiento a Dios? Porque la Navidad es un tiempo de que tengo que darle a los demás, aunque no honre a Dios con lo que poquito que yo le doy. ¿Sabe por qué no vemos, verdad? Somos indiferentes a veces en cuanto a nuestra asistencia en este tiempo, porque se nos olvida la importancia de honrar a Jesús como merece ser honrado. ¿Cómo actuarían si estuviera aquí el presidente? ¿Cómo actuaría usted si estuviera dentro de una corte enfrente de un juez? ¿Jesús no es más importante que ello? ¿La Trinidad no es más importante que ello? ¿Estamos entendiendo? Mire, pero el problema comienza aquí, es que aún el Hijo de Dios ha desvaluado lo que Jesús representa. Y porque ha desvaluado lo que Jesús representa, escúcheme, ha dejado de darle el honor que Él merece. El agradecimiento otorgado. ¿Qué nivel de agradecimiento Jesús debería de recibir en nuestras vidas? Yo creo que todo. El más alto posible que existe como ser humano. Pero si usted y yo somos honestos, mire, no honramos a Jesús como deberíamos de honrar. ¿Sabe que este tiempo navideño debería ser un tiempo de los más de celebración en nuestras vidas, de cómo buscar, de honrar a Él de una manera especial, quizás como no le he honrado todo el año? Ahora, ¿estoy diciendo que solo una temporada debemos de honrarle? No. Pero lo que estoy diciendo, por lo menos debería ser una alerta al ver este mundo, cómo pone y habla de Jesús. Nosotros que tenemos la verdadera conexión con Jesús, deberíamos de tener el deseo de honrarle de una manera mucho más grande. Posible en nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo capítulo 1, versículo 23? Vamos a Mateo, por favor, capítulo 1, versículo 23. Una vez más, no solo es importante tener la claridad del valor de lo que Jesús es, pero también es importante el darle el honor que Él es. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 23.
he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Ese es el canto que estábamos entonando. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Dios mismo. Muchas veces el honor que le damos a Jesús, escúchame, ¿Jesús es Dios? Sí. Muchas veces el honor que le damos a Él, mire, no entendemos con quién estamos tratando. Dios con nosotros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo se portaría usted si de alguna manera tuviera la oportunidad de saber que Dios está enfrente de usted? O que anda con usted. ¿Cómo actuaría? ¿Cómo lo trataría? ¿Ah? ¿Cómo se portaría? ¿Diría cosas que no debería decir? Pero es interesante que su palabra dice que Él está con nosotros siempre. Y por eso es importante honrarle por lo que Él es. No por lo que ha hecho. Mire, lo que ha hecho sería rebalsar de querer honrar más allá. Pero el hecho de quién Él es. Dios con nosotros. Vamos a regresar a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Es interesante, pero escúchame. Nos da sus títulos que deberían de inspirarnos a nosotros el querer de una manera alta honrarle. Mire lo que dice Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado. Y mire, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de ¿qué, hermanos? De paz. Es interesante, pero ¿cuántos nombres nos da allí? ¿Alguien sabe contar? ¿Cuántos nombres nos menciona? ¿Alguien? No, ya veo que se están ponchando. ¿Cuántos nombres hay ahí? ¿4 hay? 6. ¿Seguro? Mire, yo no voy a seguir hasta que me den la... ¿Cuántos hay ahí? Y se llamará su nombre, y luego ¿qué dice? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y luego ¿qué dice? ¿Cuántos hay? 5. ¿Y de dónde sacaron 6? ¿De dónde sacaron 4? Ay, hermanos, 5. Ahora, esto es interesante. ¿Se acuerda que le he dicho que a veces, verdad, cuando hay un cierto orden, verdad, o hay un equivalente de ciertos números, es importante y el entenderlo de ello? Ahora, ¿todo tiene que ver con número en la Biblia? Bueno, hay ciertas cosas, verdad, sí, pero especialmente, verdad, en cuanto a profecía de Jesús es importante. Ahora escúcheme.
¿Cuántos nombres vemos ahí? 5. Y eso es interesante. Hay una razón y hay un motivo. Yo sé que ya los desperté por ahí. Hermano Díaz, mire, ya está listo ahí. A ver, dígame, a ver si yo me la sé. Pero escúcheme. Primero, para comenzar, ¿usted no cree que los 5 nombres que nos da fueron escogidos y dados de una manera cuidadosa? Cada uno de esos nombres tiene un significado muy importante. Ahora, ¿de quién estaba hablando esos nombres? De Jesús. ¿Y sabe lo que cada uno de esos nombres representa? Representa el nivel de honra que Él es. Ahora escúcheme. El número 5 en la Biblia es importante. Ahora, a veces tenemos que tener cuidado porque a veces hacen unas traducciones en cuanto a números en la Biblia que va en una totalidad equivocada de lo que verdaderamente significa o hacia quién se está dirigiendo. El número 5 en la Biblia, en referencia, escúcheme, a la humanidad, tiene un significado diferente a lo que el número 5 en referencia a Jesús significa. Por ejemplo, el número 5 dentro de la humanidad, escúcheme, es una referencia a la humanidad en lo insuficiente que la humanidad es. El número 5 en la humanidad es una referencia en la necesidad que siempre la humanidad va a tener. ¿Estamos entendiendo? Déjeme darle un ejemplo. Ahí le va, hermano Eric. Génesis 18. Génesis 18. Muchos conocemos esta historia. Cuando llegan aquellos ángeles enviados por Dios a Abraham, iban de pasada, iban a una misión. ¿Usted sabe a qué misión iban esos ángeles? Esos 2 ángeles. Ajá. A destruir a Sodoma y Gomorra. Una ciudad que había sido contaminada y que había llegado hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Ofensivo lo que esa ciudad representaba a la vista de Dios. Dios envía a estos ángeles. Y uno de ellos le dice a Abraham, vamos porque Dios nos ha dado una tarea, ¿verdad? Dios nos ha dado la tarea de destruir esa ciudad. Ahora, ¿qué dije que significa el número 5 dentro de la humanidad? Lo insuficiente y lo necesitado. Muchos de nosotros conocemos la historia. Vamos hasta el versículo 23. Cuando Abraham oye que la ciudad va a ser destruida, él se queda y habla con Jehová. ¿Y qué le pide? Le dice, ¿vas a destruir la ciudad si hay justos, a los justos con los injustos? Y se pone a negociar con Dios. Ahora es interesante. Dice, ¿qué va a significar eso tu nombre? ¿Qué va a decir la gente? Mira, destruyó a los justos con los injustos. Y le dice a Abraham, si hubieran 50, ¿vas a destruir a esos 50? ¿Y qué le dice Jehová? Si hubiera esos 50, no destruyo la ciudad. ¿Sabía Abraham que no habían 50?
¿Cuál es el siguiente número que él le pide? ¿Ah? ¿Por qué disminuye de 50 a 45? ¿Cuánto es la diferencia? 5. ¿Casualidad? Escúchame. Versículo 28, creo que estamos ahí, si no me equivoco. O 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Miren la manera que Abraham hablaba con Jehová. Versículo 20. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Sigamos. Quizás falte de 50 justos, ¿cuánto? 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallares allí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaren allí, ¿qué? 40. ¿Cuánto más disminuyó? 5 más. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa el número 5? Dijimos lo insuficiente de la humanidad. ¿Sabe lo que Abraham estaba tratando de una manera especial traer a memoria, verdad, a Dios? Y no que Dios se le había olvidado, pero traer en memoria para nuestro récord, verdad, es el hecho de que la humanidad siempre estará por sí misma insuficiente hacia Dios. El esfuerzo humano siempre estará corto en la presencia de Dios. Pero es interesante que cuando Abraham hace esto, ¿verdad? Él hace en referencia 5. Porque el número 5 dentro de la humanidad significa lo insuficiente. Abraham sabía que en esa ciudad no se encontraban los suficientes justos para poder detener el juicio de Dios. Eso es lo que él estaba tratando de enseñar en ese. ¿Usted cree que fue que de chiripa que Abraham pide de 50 a 45? ¿Y de 45 a 40? Porque si usted lee la historia más adelante, cambia de 5 a 10. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Eso se lo dejo de estudio al hermano Eric. Pero escúcheme, ¿estamos entendiendo? Déjeme darle una ilustración en el Nuevo Testamento. Porque tenemos que ver en los dos lugares. En Juan, capítulo 5. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5. Versículo. Vamos a comenzar desde el 1. Una vez más, el número 5 en referencia a la humanidad significa lo insuficiente, lo necesitado. Aquello de lo cual el ser humano decae y necesita la ayuda divina. Eso es lo que el número 5 en referencia al ser humano significa. Mire, Juan capítulo 5, versículo 1. Después
de estas cosas, había una fiesta de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y no voy a entrar en referencia, hay 3 fiestas principales para el pueblo judío, ¿verdad? Esta sería la fiesta del Pentecostés. Ahora, versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene ¿cuánto? 5 portidos. Sigamos. Miren lo que se encuentra dentro de estos 5. Y en estos yacía una multitud de ¿qué? Enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de ¿qué? Del agua. Porque dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que ¿qué? El número 5 hacia el ser humano es una referencia de lo insuficiente o lo necesitado. Dentro de ese lugar del templo que se llamaba Betesda, el cual tenía 5 ¿qué? ¿Qué hacían en ese lugar? ¿Quiénes habitaban en ese lugar? Todos aquellos que tenían alguna necesidad personal. ¿Usted cree que es casualidad que habían 5? No. El número 5 hacia el ser humano siempre es una referencia de lo insuficiente y lo necesitado. Ahora, no se pierda, porque ¿cuántos nombres nos da aquí? 5. Ahora, el número 5 en referencia a Dios o a Jesús, escúcheme, es una referencia muy importante, es una referencia, escúcheme, de la gracia de Dios hacia la necesidad humana y la provisión completa de Dios hacia la humanidad. Déjeme repetir eso. El número 5 en referencia a Dios o a la Trinidad es una referencia de la gracia de Dios hacia la necesidad humana. En otras palabras, cuando vemos, ¿verdad?, en este caso 5 nombres, nos está dando una referencia importante, ¿verdad?, que esta persona, ¿verdad?, es aquella a la cual Dios da por su gracia, que va a sustentar por completo la necesidad humana. No solo eso, ¿verdad? Es la provisión, aquello que Dios ha proveído, ¿verdad? Que va a completar, ¿verdad? ¿Verdad? Que va completa de Dios hacia la humanidad. 2 aspectos muy importantes, ¿cierto? Déjeme darle un ejemplo. En Lucas capítulo 9, porque el tiempo se nos está yendo. Lucas capítulo 9. Muchos conocemos esta historia. Iba una multitud siguiendo a Jesús en el desierto. Y escúchame, había una necesidad en esa multitud, ¿verdad?, que iba siguiendo a Jesús. ¿Saben cuál era la necesidad? Que habían viajado a una distancia donde no se encontraba un McDonald's. No se encontraba un Domino's, no se encontraba un Kentucky, no se encontraba una taquería. Y los discípulos vienen a Jesús y le dicen, Señor, le dice, mira, tenemos que decirle a ellos que regresen, porque en sí ya van a llegar demasiado tarde, dice, y mira, verdad, no tienen ni alimentación.
Y mire la contestación de Jesús en el versículo 13, Lucas 9:13. Él les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos, ¿qué dijeron? No tenemos más que cuánto. ¿Estamos ahí? Lucas 9:13, por favor. 5 panes y 2 pescados. Y le dijeron ellos: no tenemos más que ¿qué? 5 panes. Y mire, ahí está la ilustración perfecta de los dos aspectos. ¿Qué estaban diciendo sus discípulos ahí? Señor, 5 panes. ¿Qué significa el número 5 para el ser humano? Lo insuficiente. ¿Qué estaban diciendo cuando le dicen: mira, verdad, solo tenemos 5 panes y 2 pececillos? ¿Qué le estaban diciendo? Mira, eso es solo para mi taco y todos los demás para nadie. El número 5 en el ser humano es lo insuficiente, pero escuchen, el número 5 en referencia a Jesús es la gracia de Dios hacia la necesidad humana. Dice él: y 2 pececillos, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: haced sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando, ¿qué? Y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y mire, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de ¿qué, hermano? De pedazos. El número 5 en referencia a Jesús es una referencia de la sustentación, de la provisión completa que Dios da a la humanidad. ¿Vemos esa historia ahí, hermanos? ¿Usted cree que es casualidad que habían solo 5 pececillos? Había una referencia muy importante ahí. El único capaz de sustentar la necesidad humana, el único de poder tener la capacidad de proveer la provisión humana, era Jesús. Y escúchenme, estos 5 nombres representan el sustento y la provisión necesaria para la humanidad. ¿Y quién era estos 5 nombres? ¿Quién era? Jesús. ¿No debería de ser eso suficiente motivo de por qué querer honrarle a Él? Ahora escúcheme. Necesitamos que ver cada uno de esos nombres, porque cada uno de esos nombres representa lo insuficiente y lo necesario que el ser humano tiene, pero que solo Él ha podido proveer y sustentar al ser humano. ¿Cuándo vamos a hacer eso? La próxima semana. Quería dejarlos con este pensamiento de la importancia de esto, de que Jesús representa esa necesidad y esa provisión humana que nadie más puede sustentar en nuestras vidas. Nadie más.
Ahora, parte del problema es que no entienden cuál es la necesidad completa del ser humano. ¿Cuál es? La vamos a estar viendo la próxima semana en estos 5 nombres. Estos 5 nombres representan la capacidad de Jesús, quien vino a esta tierra para sustentar y proveer lo que la humanidad es insuficiente y con necesidad en su vida. Como que eso cambia el aspecto de la Navidad en nuestras vidas. Como que eso nos da un poco más de valor quién Jesús es. Como que eso nos ayuda, escúcheme, a pensar un poco si de veramente le estoy dando el honor a Jesús que de veramente Él merece. La próxima semana, hermanos, yo quería terminar, pero creo que es importante que miremos con detalle esos 5 nombres que son dados. Admirable. Casi me arranco, pero no quiero. Vamos a parar ahí, hermanos. Pero mire, ¿por qué no comenzamos a volver a enfocar nuestra manera de pensar en cuanto a Jesús? ¿Quién Él es antes de venir, mientras estuvo en esta tierra y ahora donde se encuentra? Y segundo, basado en esas 3 cosas, ¿por qué no comenzamos a meditar cómo puedo yo honrarle en un nivel más alto? Yo le aseguro que si comenzamos a meditar en eso, cuando llegue este tiempo de la Navidad, miren, nosotros vamos a estar en abundancia de gozo. Vamos a hacer un shock para nuestros familiares. Pero el problema es que lo que este mundo celebra como Navidad nos ha robado lo que la verdadera Navidad para el Hijo de Dios. Si no tiene nada que celebrar la Navidad, celebre esto. Jesús, quien vino, quien es Dios, ha podido traer y ofrecernos aquel sostén del cual el ser humano es insuficiente. Wow. ¿Qué celebra usted? Jesús. Y cuando digan, ¿y qué es lo que celebra de Jesús? Oh, déjeme decirle. Primero, su valor, quién Él es. Segundo, su honor. ¿Usted sabe lo que Él de veramente representa? ¿Estamos entendiendo, hermano? Yo creo que todos hemos necesitado esto esta noche. A veces, escúcheme, aún el pastor pierde el enfoque que no debería de perder en su vida en cuanto a Jesús. Que esta Navidad sea diferente en nuestras vidas, hermanos. Que sea una Navidad tan especial que Jesús es el que va a sobresalir en toda nuestra vida. Amén.